Ahora nos vamos a Venezuela, nos vamos a Caracas, porque tenemos el gusto de estar en comunicación con Ana Maldonado. Ella es referenta, integrante del Frente Francisco de Miranda y también de ALBA Movimientos Capítulo de Venezuela, un espacio con el que nosotros, bueno, militábamos, compartimos, articulamos también. Así que ahí ya la vemos en pantalla. Gracias, Ana, por estar en comunicación con nosotros. Bueno, empezar preguntándote un poco para traer a la memoria, recién contábamos que se cumplió un mes del bombardeo en Venezuela, del secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Hoy, 4F también, una fecha muy importante para venezolanos y venezolanas, pero también para quienes construimos justamente esta patria grande, ¿no? Te quiero preguntar cómo impactó de alguna manera esa fecha, ese 3 de enero, en la organización cotidiana de los movimientos sociales. Vos sos parte del Frente Francisco de Miranda. Quiero que nos cuentes eso que quizás, bueno, sale a veces, ¿no?, de agenda y tiene que ver con la vida cotidiana y con la organización territorial. Bueno, primero agradecerles muchísimo la invitación, la oportunidad de compartir desde acá, desde Caracas, Venezuela. Mira, qué importante tu pregunta, porque justamente hoy, del capítulo, estábamos en una reunión que es para organizar una brigada que va a venir de aquí a agosto. Vamos a tener la oportunidad de recibir más de 10 brigadas que van a estar viniendo. Y la primera de ellas va a acompañar la consulta popular nacional del 8 de marzo, que va a ser la primera que se va a realizar en este año. Entonces, nos preguntábamos, decíamos, mira, este pueblo, fundamentalmente por varias razones, por nuestras raíces históricas, por nuestra identidad de luchadores, nosotros tenemos la fortuna de tener como una síntesis en relación con que hemos tenido un cuarto de siglo de agresión por parte de los Estados Unidos y de sus aliados. Ha sido una estrategia imperial que ha utilizado la guerra híbrida, ha utilizado una combinación de actores estatales y no estatales, diferentes formas de agresión de tipo económica, de tipo político, de tipo diplomático, de tipo militar, incursiones de mercenarios. Han sido diferentes las formas. Y hoy decíamos, a un mes y un día del ataque de los Estados Unidos, que nosotros no nos victimizamos, o sea, hemos sido víctimas, hemos sido el blanco del ataque del enemigo. Esa operación que hicieron el 3 de enero es importante difundirla, condenarla y además decir que estamos bajo una amenaza y un chantaje permanente. Y en ese 3 de enero, una de las primeras cosas, y es muy importante el título que ustedes le ponen a la actividad, al intercambio, porque es la guerra cognitiva. El 3 de enero cayeron bombas, mataron a 100 compañeros, 32 cooperantes hermanos cubanos y el resto venezolanos y hermanos de la patria grande, porque habían compañeros colombianos también. Y después de eso han seguido cayendo bombas como parte de la guerra cognitiva, bombas en el sentido de querer desmoralizarnos, querer implantar una narrativa de que no luchamos, hemos luchado durante todo este cuarto de siglo. Nosotros hemos luchado desde que el Imperio Español llegó aquí y la primera generación de patriotas, de héroes, de heroínas que repelieron y vencieron al Imperio Español, vuelve a nacer en este primer cuarto de siglo, que luego del proceso constituyente, como les digo, han sido múltiples las formas de agresión. Entonces hoy hablábamos los diferentes compañeros de los pobladores, de organizaciones de jóvenes, organizaciones afro, de organizaciones territoriales, comunales. Estábamos organizando nuevas brigadas
que este pueblo con las agresiones nosotros nos fortalecemos y decimos, esto es otro evento más, otro acontecimiento más, otra forma de agresión. En este caso fue no una operación quirúrgica, Claro. ni fácil, ni rápida, ni económica. Por parte de la guerra cognitiva, Trump quiso instalar. Fue una operación costosa de 125 días de bloqueo naval en el Caribe, de 80 ejecuciones extrajudiciales, y terminan con el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Entonces nosotros, frente a eso, tenemos que seguir movilizados. Lo primero es condenar el ataque, alertar sobre nuevos ataques, exigir la liberación inmediata de nuestro presidente y de la primera combatiente, mostrar unidad, mostrar la continuidad del proyecto que encarna nuestra presidenta encarnada, Delcy Rodríguez, miembro del directorio político-militar de nuestra revolución, y decir que estamos en una movilización permanente. Entonces, fuimos duramente atacados, hay secuelas. La vida que veníamos llevando hasta este momento cambió, pero parte de nuestra lucha y de nuestra victoria es mantenernos en unidad, es mantener la paz, que no es una paz boba o de los sepulcros, sino que es una paz con justicia social, y decirle al mundo que nosotros nos mantenemos en movilización permanente, porque tenemos ya nuevos retos, el reto de traernos a nuestro presidente secuestrado, prisionero de guerra, era algo que teníamos previsto dentro de los escenarios, pero no de la manera brutal que hicieron, de esa operación de martillo de medianoche, dentro de una operación más amplia llamada por ellos Lanza del Sur, porque no es solo con Venezuela, es como Venezuela como entrada y como fachada para toda nuestra América Latina y el Caribe. Entonces, tenemos nuevos retos y este pueblo caribe, mitocondrialmente caribe, luchador, cimarrón, se levanta y dice, bueno, tenemos nuevos retos, tenemos la continuidad de nuestro proyecto que nos dirige y que además ha sido construido por nosotros. Tenemos que seguir mostrando unidad y la mostramos de diferentes maneras a través de movilizaciones, a través de esta nueva normalidad que estamos instaurando, en el que estamos saliendo a la calle todos los días. Ana, ayer fue... ¿me escuchás? Sí, sí. Estabas contando las movilizaciones hacia adentro, que está bien lo que contás y nos interesa, pero lo que estaría bueno también remarcar o preguntarte en realidad es si se fortalecieron, por ejemplo, los mecanismos de solidaridad con dos países que después del ataque a Venezuela menciona Trump, con Brasil y con Colombia. ¿Los movimientos populares de estos países se comunicaron con los movimientos populares de Venezuela? ¿Qué pasó en eso con la solidaridad internacional? Mira, no solo se movilizaron, nosotros fuimos invitados por ejemplo, por el movimiento Tierra de Brasil para su encuentro nacional, en el que celebraron el 14º encuentro nacional, y ahí había una confluencia de organizaciones de izquierda, el PT. Esto es un periódico del PT. Este es un periódico del PT. Ellos decidieron que cada 3 diferentes organizaciones sindicales, el Partido de los Trabajadores, el Movimiento Sin Tierra, organizaciones de mujeres, cada 3 de cada mes va a ser el día de solidaridad con la Revolución Bolivariana. Fuimos para Salvador de Bahía ese encuentro nacional, porque un día de ese encuentro nacional fue dedicado a Venezuela. Nosotros recibimos una brigada extraordinaria, bellísima, del suroccidente colombiano, del Proceso de Unidad Popular del suroccidente colombiano. 68 compañeros se vinieron por tierra para acá y pasaron una semana. Estuvieron en lugares donde hubo bombardeo. Pudieron conocer de los 68 compañeros, la mayoría no había venido a Venezuela y ni siquiera había salido de Colombia. Y esos compañeros se vinieron a poner su cuerpo,
a decir que está con la revolución bolivariana. Este fin de semana hay un encuentro binacional también con otras de las organizaciones de Colombia, de Congreso de los Pueblos y otra serie de organizaciones que también conforman, varios de ellos, el Pacto Histórico, para decir que están con nosotros. Entonces es muy importante, no solamente con nosotros, sino que saben que es una amenaza para toda nuestra América y muy conscientes de la amenaza que también se ha hecho sobre Cuba. Entonces, ha sido muy importante ese proceso de solidaridad, pero Erika, querida, no solamente de los países hermanos, sino porque, por ejemplo, las movilizaciones que se han hecho en Argentina nos han llegado hasta acá, son hermosísimas. Frente a la Embajada de los Estados Unidos, lo que hicieron centrales sindicales muy importantes. Se han movilizado de Nueva Zelanda, de India, de Bélgica, de África, de Sudáfrica, Ghana, Zambia, el Congo, toda la región norte de África y del Magreb. Es decir, ha sido muy importante para nuestro pueblo saber que está acompañado, que repudian el ataque y que están movilizados para denunciar el secuestro de nuestro presidente. Entonces, sí, hemos recibido mucha solidaridad, así como cuando Lula estuvo preso 500 días por el lawfare que le hicieron. Ellos, en Brasil, para ellos es muy importante como dar los buenos días, buen día, boa tarde, boa noite, y lo están haciendo con el presidente Nicolás Maduro. Están plantando árboles por cada uno de los caídos. Están arborizando diferentes plantas, árboles y poniéndole el nombre de los caídos. Entonces ha sido muy conmovedor. Esa frase que ustedes traen de Gramsci, de conmoverse, ha sido muy conmovedor ese proceso de solidaridad y de apoyo que hemos recibido. Ana, ahí te quería hacer una pregunta, Gaby acá, no sé si nos ves o no nos ves, pero quería hacerte una pregunta más así desde el pueblo, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos estos ataques y en esto de las guerras cognitivas, la guerra psicológica, uno piensa, o muchas veces el pueblo se siente derrotado, y nosotros en los videos que llegan, que son bastantes, pero no los vemos en los medios hegemónicos, vemos a la gente en las calles convencida, vemos mucho color, vemos mucha, esto que algunos estudiosos llaman estéticas políticas que se crean, ¿no? Con versiones de Maduro como un superhéroe, rompiendo con la tradición de los superhéroes americanos, y eso llama la atención porque todos esperaban ver un pueblo derrotado, pero no sucede. ¿Cómo ves el espíritu de la gente, a pesar de las bombas que cayeron y todo eso, en las calles de Venezuela? Además de sentir esta solidaridad de los pueblos, ¿cómo se vive el día a día en esas marchas? ¿Cuáles son las consignas principales? ¿Quiénes están saliendo a marchar? Mira, Gaby, no te había visto. Un abrazo, querida. Fíjate, sí, han surgido nuevas consignas. Las primeras movilizaciones fueron muy particulares. La gente tenía una mezcla de sentimientos, entre la indignación, entre los sentimientos de sentirnos ultrajados, de sentirnos que habían violado nuestro sagrado suelo, sentir preocupación por nuestro presidente. Y entonces han surgido nuevas consignas en eso. La primera semana, después, eso fue en la madrugada del sábado 3. Nosotros, lo que fue sábado 3 y domingo 4, nosotros nos movilizamos fundamentalmente en Miraflores. Y le decíamos, presidente, aguanta, el mundo se levanta, el pueblo se levanta. Delcy, tú tienes mi confianza. Cuando surgieron las primeras alocuciones
de la presidenta encargada y la ruta constitucional que hemos tenido que seguir. El lunes 5 se instala la Asamblea Nacional y también fue acompañada por el pueblo. Especialmente el domingo 4 fue muy importante porque fue la primera gran movilización que se hizo desde la Plaza Candelaria en el centro de la ciudad hacia el Palacio Miraflores, que está en el oeste de la ciudad. Ahí caminamos varios kilómetros. Había un llanto contenido, pero a la vez la alegría de abrazarnos, ¿no? Y de la convicción de estar juntos. Después del lunes 5, el martes 6, miércoles 7, jueves 8, se hicieron movilizaciones por sectores, por movimientos. Entonces, tuvieron las mujeres, la marcha de las mujeres del martes 6 fue impresionante. Luego los jóvenes, los comuneros, la del jueves 8, 7, por ahí, ya no sé bien, pero fue extraordinaria. Los partidos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, los trabajadores, el sector de los transportes, y así se ha seguido haciendo día tras día. Luego, esas son como marchas nacionales, pero además ha habido movilizaciones en cada uno de los estados. En cada uno de los estados han habido también movilizaciones y diferentes tipos de movilización. La gente también ha sentido la necesidad de hacer pancartas en inglés. Está el movimiento ya instalado que es Bring them back, tráiganlos de vuelta. Comentábamos justamente el informe que sacaron estos días, lo recomendábamos para que lo busquen, ¿no? Respecto de lo sucedido el 3, pero también que reconstruye, Ana, todo el asedio que vino sufriendo Venezuela durante estos años. La cronología desde agosto, fundamentalmente. En agosto, el primer, de alguna manera, hito en esa agresión, en ese periodo de máxima presión, de esa nueva vuelta de tuerca, es cuando le suben el precio a la cabeza de nuestro presidente a 50 millones por este mismo distrito absurdo sur de Nueva York. Y luego el mismo que después desestimó que el cártel de los soles existía también, ¿no? Es que ese cártel de los soles fue una creación de la DEA en los 90. Lo que lo reflotaron ahora recientemente, tuvo que desestimarlo porque no tiene ninguna, lo que ellos mismos llaman en su sistema absurdo de justicia, causa probable. Entonces, luego de eso, hubo una movilización en el Caribe y el robo de los petroleros. Toda esa cronología está muy buena, pero además yo recomiendo en la rueda de prensa del presidente Nicolás Maduro el 1 de septiembre, a un mes del bloqueo en el Caribe. Él anticipa las operaciones de bandera falsa, pues que pudiera haber una operación de bandera falsa donde ellos mismos destruyeran uno de esos barcos que movieron hasta ahí. Y así dibuja todos los escenarios. Obviamente ya al final de las semanas, muy cercano al ataque aéreo que recibimos con misiles, 150 aviones generaron un zumbido que jamás se nos irá a olvidar. Ese zumbido que generaron esos 150 aviones fue tan fuerte como cada una de las bombas que cayeron. Y él decía, cuando estaba en una comuna, que para romper la cancelación de él, del chavismo, del llamado de él a la paz, empezó a bailar, cosa que el oligofrénico dice que estaba imitando. No, era para romper el cerco del silencio, de la espiral del silencio, de la cancelación, y empezó a cantar No War, Yes Peace, y a decir, miren, ustedes no necesitan ponerle precio a la cabeza para que alguien diga dónde estoy aquí, en la comuna, José Félix Rivas de Petare, estoy en la comuna, los Altos del Ídice, de la Pastora, y así. Así fue como vivimos la inminencia de lo que se atrevieron a hacer el 3 de enero. Entonces, bueno, estamos en esta nueva fase. Para ir cerrando esta entrevista, te quiero consultar, ahí Eri algo adelantaba respecto de la importancia del internacionalismo, ¿no? En este contexto de qué hacer desde cada uno de nuestros lugares. Te pido una reflexión a modo de cierre ya de esta entrevista, desde tu perspectiva también, desde tu militancia, formando parte de ALBA Movimientos.
Bueno, ¿cuáles son las tareas concretas que puede asumir hoy en día ese internacionalismo, particularmente en solidaridad con Venezuela? Mira, seguir condenando los ataques, compartir esa cronología y otras que ustedes puedan, les podamos mandar, exigir la liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, difundir, ayudarnos a difundir que nuestro proyecto nacional Simón Bolívar está intacto y seguimos en esa continuidad. También decir que estamos en movilización permanente, dar a conocer a la compañera, al compañero Nicolás, a la compañera Cilia Flores. Nosotros tenemos una película que se hizo sobre ese compañero para que sepan que ha sido un dirigente desde que fue adolescente. Fue líder comunitario, luego líder sindical, dirigente barrial, canciller del comandante Chávez y después presidente. Recibió desde que asumió y ganó las elecciones en 2013, bueno, todas las formas de presión, igualmente como sucedió con nuestro comandante Chávez. Y Cilia fue abogada del comandante Chávez. Ella fue procuradora de la República, actualmente es diputada, no es solamente primera dama. Conocer humanamente a quien tienen secuestrado, no solamente decir es un presidente, sino que es una persona, es un ser humano. Y también decir, ayudarnos en el proceso de decir que nosotros seguimos en nuestro proceso de democracia participativa, protagónica, popular. Aquí las organizaciones de base comunitaria, que estamos en todo el territorio, organizados en consejos comunales, en comunas, en circuitos comunales, seguimos garantizando el gobierno del chavismo en nuestro país, en nuestro territorio. Para derrotar cualquier matriz, hacerle saber al mundo que el 8 de marzo tenemos nuestra primera consulta del año 2026, así como se hicieron 5 en 2025. Eso implica que los espacios de autogobierno, aparte de simultáneamente, diariamente, cotidianamente, ejercer ese gobierno, en ese día someten a votación 7 proyectos que priorizan de nuestros planes comunales. Y ahí nosotros escogemos cuál va a ser el próximo que vamos a ejecutar. Gana el que democráticamente tenga más votos, ¿verdad? Entonces, luego eso se ejecuta directamente por cada una de las comunas. Venir a ver ese proceso, miren, nosotros estamos organizando bastantes brigadas de aquí a agosto. Los invitamos a que puedan organizarse y venir, aquí los recibimos. Aquí en esta casa donde les estoy hablando, de la Escuela Nacional Robinsoniana, hemos recibido a Erika, no sé si Gaby también ha venido, y a tantos otros compañeros. Estas puertas están abiertas para que vengan a conocer los procesos de organización popular territorial que están vivos aquí. Y que si la matriz en un primer momento fue la falta de democracia y después la volcaron en narcoterrorismo, bueno, 28 veces mencionó la palabra petróleo Trump cuando destruyó la narrativa de lo que nos hizo, pero eso sí está intacto, 28 veces. Pero realmente habló 28 veces de petróleo y lo que está detrás es querer destruir este proceso de democracia participativa y protagónica que llevamos aquí y qué es lo que está sosteniendo este proceso. Ana, te agradecemos mucho por haber participado acá en este programa. Muchas gracias como siempre y te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes infinitamente, de verdad, por darnos esta tribuna y poder compartir parte de lo que llevamos. Agradecemos muchísimo romper ese cerco mediático que se impone no solo sobre nosotros, sino sobre toda nuestra América. Y son muy importantes estos espacios de escucha, de difusión. Los queremos mucho y les agradecemos mucho.